Hola, ¿cómo están? Esperando se encuentren todos muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a realizar la confección de la falda línea A, la cual ya cortamos en el video pasado, misma que elaboraron con la maestra Auro en su página Patronando con Auro. Más bien, en esa página hicieron la transformación de la base de la falda a falda línea A, ¿sí? Bueno, para todas las personas que gusten hacer sus prendas desde ceros y personalizadas, los invito a visitarnos en Patronando con Auro y Confeccionando con Ceci. También nos encuentran en TikTok con el mismo nombre, Patronando con Auro y Confeccionando con Ceci. Bueno, pues comenzamos con la elaboración de nuestra falda. Bueno, pues aquí ya vamos a comenzar nuestra falda. Recuerden que yo corté mi falda en esta telita que se transparenta un poco. Entonces, le pregunté a la maestra Auro cómo podría hacer para ponerle forro. Y cortamos el forro. En el mismo video les explico cómo se realizó el corte del forro. También cortamos nuestras vistas traseras. Recuerden que las traseras son 2 piezas y la delantera es una sola para que no se confundan. Nos vamos a apoyar de unos prensatelas, principalmente de nuestro pie normal, que les recuerdo es el pie que traen las máquinas. Todas las máquinas traen este pie. Después nos vamos a apoyar del pie de cierre invisible. Recuerden, es el que trae los 2 canalitos, porque de un lado es el derecho y del otro lado es el izquierdo. También nos vamos a apoyar de los pies de una uña. Muchos le llaman de una uña o pie de cierre, porque es de cierre de nylon, del normal. Y este sí viene en 2 partes, pie derecho y pie izquierdo. Y también nos vamos a estar apoyando de un pie de un 16. No se alcanza a distinguir bien, pero aquí dice un 16 compensado. Los hay fijos y los hay compensados. ¿Cuál es el compensado? El que una patita la tienen ligeramente más abajo y se mueve. Esto nos va a ayudar porque nos va a ir compensando el grosor de la tela. Si, por ejemplo, aquí si yo pisara de este lado, voy a hacer mi pespunte sobre este me baja un poquito y al mismo tiempo me sirve como guía para irme al filo de mi tela y que mis pespuntes me queden derechitos. Este lo vamos a estar usando para hacer el dobladillo del forro, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a realizar una falda línea A forrada. También no olviden su cierre. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra confección. Vamos a comenzar agarrando el delantero de mi falda. Como recuerden, el derecho de mi falda no se nota tanto, entonces yo siempre corto con mi derecho hacia adentro. Y por lo tanto, al momento de nosotros agarrar las piezas, vamos a marcar el lado del revés. En este caso lo marqué con la pluma, esta plumita. Tal vez se ve muy exagerado, pero se borra con el calor de la plancha sin problema alguno. Ahorita en cuanto caliente mi plancha, les demuestro cómo se borra. Entonces, vamos a unir primero mis traseros al delantero. Entonces, este es mi costado y mi costado, derecho con derecho. Entonces, yo voy a coser desde la cintura hasta el ruedo a 1 centímetro. Estoy uniendo costados de mi falda. Yo la estoy armando con una aguja del número 80. El 80 se me hace como un número estándar. Telas más delgaditas como gasas, podemos usar una 70, una 75, hasta depende, si es muy fina la tela, una de 65. Pero la estoy cosiendo con una aguja del 80. Entonces rematamos, remates muy pequeños pero muy firmes. Empato abajito. Empato bien mis 2 telas y voy a coser justo a un centímetro, derechito, derechito. Si necesitamos irnos más despacito, adelante. El caso es que nuestra costura nos quede súper derechita. Ahí está. Realmente es una falda bastante rápida. Ahora vamos a unir el otro lado. Ya una vez, si ustedes marcan su revés, no hay problema de que se
se confundan cuál es el lado que sigue. A 1 centímetro. Bien parejitas las telas. Y ahí ya tenemos nuestra falda. Recuerden que en falda línea A no tenemos pinzas porque hicieron la transformación, ¿correcto? Entonces ahí uní delantero, traseros y traseros. Ahora voy con mi forro. De una vez vamos a irlo haciendo parejo. Voy a unir las piezas de mi forro. Empato bien todas mis telitas sin estirar la tela y jalarla más bien. A veces pareciera que uno detiene la tela, que uno la jala, pero no. La dejamos correr súper ligerito por la máquina y recuerden que son costuras de 1 centímetro. Ahí está. Ya tengo mis piezas grandes unidas del forro y de la tela. Vamos a pasar over. Pues vamos a pasar over. Como recuerden que es una falda forrada, en el forro vamos a pasar over con costuras cerradas y en la tela vamos a pasar over con costuras abiertas, ¿ok? Primeramente comenzamos con nuestro forro, costuras cerradas, quiere decir que estamos agarrando las dos telas juntas. Vamos deshilando conforme vamos cosiendo, ahí las dos telas juntas. Vamos del otro extremo. Ahí está nuestro forro. Ahora vamos con la tela. En la tela las costuras van abiertas. ¿Por qué no pasé primero la over antes de coser? Porque como tenemos sesgo se nos puede desgobernar. Entonces primero cosemos a 1 centímetro y posteriormente vamos a pasar over y vamos abriendo las costuras. Ya por último, el último lado. Entonces ahora vamos a planchar. Para planchar vamos a comenzar primero con nuestra tela. Vamos a planchar en plano nuestras costuras, primero así cerraditas, para ir quitando lo poco chinito que nos queda en nuestra prenda. Y posteriormente las vamos a abrir.
Así nos que tienen que quedar bien bonitas. Y a planchar mi otro extremo. Ahora vamos con el forro. De la misma forma vamos a planchar primero nuestras costuras en plano y posteriormente las vamos a cargar hacia el trasero. Ahí las tenemos. Bueno, ahora vamos a armar nuestra vista. Recuerden que la completa es delantero y las dos piezas pequeñas son traseros. Entonces vamos a unir aplomo con aplomo. Aplomo con aplomo. Aquí está. Y vamos a coser a 1 centímetro de arriba hasta abajo. Con costurita a 1 centímetro de ancho, con buen remate al principio y al final. Siguiente lado. Y vamos a planchar abriendo costuras. Recuerden, primero en plano y posteriormente abriendo costuras. Entonces aplanamos costuras y con mucho cuidadito la abrimos. Del otro lado, es que miren cómo queda. Le paso la plancha y aplasta súper bien. Abrimos y planchamos. Ahora vamos a coser la vista a la falda de forro. Bueno, vamos a coserla. Agarramos nuestra faldita de forro. Y le agarramos del lado de la cintura. Ahí vamos a poner derecho de forro con derecho de vistas. Primeramente voy a cazar costaditos. Ahí está, costura con costura. Y me voy a apoyar con un alfilercito. Me voy al siguiente costado. Recuerden, cargamos costuras hacia centro trasero y la de las vistas las abrimos. Ahí está, ahí me casa perfectamente bien y nos apoyamos con un alfiler. Vuelvo a mi primer extremo y voy a coser la vista al forro a una costura de 1 centímetro de ancho. Cuidando de que no se nos hagan pincitas porque mi curva de mi forro va hacia abajo y mi curva de mi vista va hacia arriba. Entonces con mucho cuidado para ir acomodando nuestras telas. No se preocupen, los alfileres pasan tranquilamente en las máquinas rectas, tanto casera como industrial. Y así nos queda, chicos, ¿sí? Ahora vamos a planchar nuestra vista con la costura hacia abajo, por el revés. Vamos a planchar todo hacia abajo, todo hacia abajo. Bueno, ya tenemos nuestras dos faldas armadas, la de forro y la de tela. La de forro ya le pusimos también nuestra vista. Ya planchamos con costuritas hacia abajo. Ahora vamos a cerrar centros traseros.
porque como lleva cierre, en la parte que lleva cierre siempre va a ir con costuras abiertas para que nos caiga bonito nuestro cierre. Entonces vamos a coser a partir del aplomo de donde termina el cierre. Vamos a hacer costuras de 1 centímetro de ancho. Siempre que acomoden su tela tienen que bajar su aguja para que no se les desacomode su tela y procurar no levantar su pie. Entonces ahí cosemos nuestra costurita a 1 centímetro de ancho. Yo me acomodo con un pedacito de masking porque puedo pasar mi dedo sobre mi masking y no me estorba, y así guío perfectamente mi tela para que no se me vaya chuequita. Como les comento, nos podemos apoyar de estas guías, pero a mí difícilmente me deja pasar mi dedo. Entonces a veces la punta de la telita se nos bota o se nos mete de más. Y yo me acomodo mejor con un cachito de masking y así puedo pasar mi dedo sobre encima de mi guía y que mi costura me quede al final a 1 centímetro. Ya está mi forro. Nos proseguimos con la tela. De igual forma la cierro con mi derecho hacia adentro, le empato de arriba y entonces voy a comenzar a coser a partir de mi aplomo de donde termina mi cierre hacia abajo, de igual forma con una costura a 1 centímetro de ancho. Ahora vamos a pasar over en ambos traseros con costuras abiertas. Vamos a ir abriendo nuestras costuras, over de un lado y over del otro en ambas piezas. Ahora proseguimos con nuestra tela. De igual forma, costuritas abiertas. Estos hilitos que se me atraviesan son porque mi tela se deshila mucho. Conforme la voy trabajando se van saliendo los hilos de la tela. Posteriormente vamos a planchar costuritas. Primero vamos a aplastar nuestras costuras y posteriormente las vamos a abrir de ambas piezas, tanto de forro como de tela. La plancho en plano desde el ruedo hasta la cintura, pero cuando abrimos costuras solamente va a ser del ruedo hasta la abertura de mi cierre.
Ahí nos queda. Antes de unir nuestras faldas, tanto de forro como delantero, vamos a hacer los dobladillos de nuestras faldas. Como recuerdan, es una falda línea A, entonces el ruedo nos queda un poquito circular. No podemos hacer dobladillos tan anchos porque el dobladillo se nos va a ir torciendo. Vamos a hacer un dobladillo muy pequeñito para que nos quede en limpio, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo en limpio, entonces lo vamos a hacer en 2 pasos. Vamos a colocar nuestro pie de un 16 del lado derecho. Ese es un tip muy bueno porque nos queda muy bonito para aprender a realizar los dobladillos de los vestidos de fiesta, que no sean dobladillos en sucio. Entonces, ahí sí forzosamente en 2 pasos. No lo podemos gobernar de un solo paso, y menos si no tenemos experiencia, porque se nos va torciendo nuestro dobladillo. Entonces vamos a doblar a 5 milímetros y vamos a coser al filito, al filo de mi doblez, ¿sí? Voy cosiendo bien al filito. Voy doblando solamente 5 milímetros. Nos va a quedar un dobladillo muy finito, pero en limpio. Como les comento, lo vamos a hacer en 2 pasos. Primeramente, el primer doblez lo vamos a coser a un 16 sobre nuestro doblez. Y así es más fácil que podemos nosotros gobernar nuestra tela o manipularla con mucho más facilidad. Ahí terminé mi primer dobladillo, ¿sí? Ahora voy a cambiar mi pie. Voy a poner el pie de un 16, pero de mi lado izquierdo. Esto va a ser porque ahora mi pespunte me va a quedar del lado izquierdo. Ahorita lo vamos a ver. Y solamente así, en 2 pasos, me va a quedar un dobladillo pequeño, pero muy en limpio. Ahí está. Voy a volver a doblar mi 5. Y ahora mi pie me va a coser del lado izquierdo y me va a caer mi pespunte encima del otro. Anteriormente me cayó de este lado, ahora me va a caer del otro extremo. Y voy a volver a doblar mis 5 milímetros. O se pueden ir guiando al anchito del pie. Y así me está quedando un dobladillo muy en limpio, pero de 5 por 5. Recuerden que cuando hicimos el patrón contemplamos un dobladillo de 1 centímetro. Realmente estamos utilizando nuestro centímetro. No estamos consumiendo de más. Y miren, como pueden observar, mi dobladillo me está saliendo derechito y en limpio. ¿Ya vieron? Ahora lo mismo vamos a hacer con el forro. Lo vamos a hacer en 2 pasos. Volvemos a cambiar mi pie por el lado derecho para coser el dobladillo del forro, ¿ok? Recuerden, los dobladillos los empezamos por una costura. A mí me gusta comenzarlos por una costura de costado, porque luego en el centro trasero sí se nota más, como que la gente nos ve más por el delantero y por el trasero. Se pueden notar más las costuras que por los costaditos. Entonces yo voy a comenzar por un costadito. De igual forma, mi primer dobladillo
a 5 milímetros con mi pie de un 16 y mi costura va a caer sobre el doblez de mi tela. Ya quedaron nuestros dos dobladillos. Ahora vamos a plancharlos. Ya una vez planchando los dobladillos de las dos falditas, vamos a pegar cierre. Vamos a poner nuestro pie de cierre invisible. Recuerden, este es nuestro cierre invisible. Bueno, desde donde termina mi cierre, que es ahí, yo le voy a dar solamente 1 centímetro de tela porque tiene tela sobrante. Entonces ahí yo le voy a cortar y voy a medir que ambos extremos estén del mismo tamaño. Ahí está, ¿sí? Entonces ya una vez que le dejamos el centímetro, vamos a proceder a pegar el cierre primeramente en la falda de tela, en nuestra tela principal, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces dejen cortar el hilito. Recuerden, vamos a ir deshilando conforme vayamos cosiendo para que al final, tanto el final de nuestra plancha como de deshebrado, sea lo más fácil posible. Entonces voy a poner derecho de mi tela con derecho de mi cierre. Ahí lo voy a colocar a 1 centímetro de distancia. Como se dan cuenta, puedo abrir más mis dientes. Los voy a abrir para que mi cierre me quede lo más invisible posible. Entonces yo aquí tengo dos orificios, el del derecho y el del izquierdo. Ahorita, como lo voy a pegar del lado izquierdo, voy a poner mi cierre en el canalito del lado izquierdo. Entonces ahí voy a coser. Le hago rematito. Entonces voy abriendo ligeramente los dientes para ayudarle a que quede lo más invisible posible. Buen rematito y lo saco. Ahora voy a coser el lado derecho. Yo lo que hago es que cierro mi cierre, lo acomodo de abajo, ahí parejito, y voy a marcar. Ahí está, abro mis costuras, pongo mi cierre derechito
y voy a marcar una línea. Esta pluma se borra con el calor de la plancha. Entonces cuando yo venga cosiendo el otro lado voy a empatar mis líneas para que me quede derechito y no me quede chueco mi cierre de abajo. Entonces vuelvo a abrir mi cierre, lo bajo, lo voy a colocar del lado derecho. Ahí pongo mi tela, ahí meto mi cierre. Quiere decir que ahora mi cierre lo voy a poner en el canalito del lado derecho, abriendo los dientes para que mi cierre me quede lo más invisible posible. Ahí está, lo acomodo. Bajo el carro de mi cierre, empato mis líneas como les había comentado. Ahí lo saco y entonces paso el carro de mi cierre por esta pequeña aberturita que me queda. Es una abertura del cierre y ya jalo mi patita. Puede que les cueste un poquitín de trabajo, pero ya vieron, ya subió. Ya subió. Entonces vamos a voltear mi faldita por el derecho y ahí nos quedó nuestro cierre en una sola línea, ya nada más planchita. Vamos a planchar un poquito, pero planchamos por el revés. Recuerden, siempre vamos a planchar por el revés. ¿Cómo es que vamos a planchar nuestro cierre, chicos? Bueno, recuerden que aquí tenemos costuras abiertas. Planchamos sobre nuestra costura abierta, levantamos la colita del cierre y luego levantamos y planchamos por un lado, planchamos por el otro, por debajito del cierre, y posteriormente vamos a vaporizar aquí encimita, solo a vaporizar, no vamos a recargar la plancha porque podemos quemar nuestro cierre, ¿ok? Ya que planchamos bien nuestro cierre, ya que nos quedó así planchadito, ahora vamos a forrar la parte del cierre con esta falda de forro. Para esto vamos a ocupar nuestro pie de una uña del lado derecho. Lo vamos a colocar. Y vamos a forrar. Bajamos un poquito el carro del cierre. Este es el derecho de mi falda, este es el derecho. Voy a colocar derecho de falda con derecho de forro y lo voy a poner al ras. Aquí un tip que ya les di la vez pasada, un tip. Vamos a salirnos de aquí arriba 2 milímetros y aquí ya me voy a emparejar a 1 centímetro. Al mismo ancho que tenemos nuestra costura, ok. Entonces ahí vamos a ir cosiendo con buen rematito. Vamos a coser igual a 1 centímetro. Arriba nos salimos los 2 milímetros porque esos milímetros los vamos a compensar ahorita que forremos la parte de la cintura. Ahí está. Con mi aguja abajo voy a subir mi cierre. Meto la mano por el derecho de mi falda y subo mi cierre.
levanto ligeramente mi pie para que me pase el cierre, pero como tengo mi aguja abajo no se me mueven mis telas. Entonces ahí acomodo bien mis telas, meto esto y ahí me queda derecho con derecho. Alineo bien mi cierre conforme a la costura de mi falda y voy a cerrar, voy a coser hasta la abertura de mi forro. Me voy a bajar unos 5 milímetros de mi abertura y remato. Y miren cómo me queda forradito el cierre, ya no me va a quedar mi cierre en sucio. Ahora voy a forrar este otro lado de mi falda. Puedo poner mi pie del otro lado para comenzar de arriba hacia abajo, o puedo voltear mi falda y comenzar de abajo hacia arriba con el mismo pie. No tengo problema, simplemente nada más pongo bien derechitas mis telas, las empato. Ahí lo tengo. Y teniendo suficiente cuidado de no pellizcar por debajo un pedazo de tela que no sea, voy a comenzar a coser a partir de 5 milímetros abajo de donde queda mi abertura de mi forro. Voy a cazar aquí mis costuras de mi vista, ahí que me queden bien cazaditos, y prosigo a coser a 1 centímetro. Ya teniendo ahí, hago lo mismo, bajo mi aguja, levanto mi pie y voy a bajar el carro de mi cierre para que me permita pasar cosiendo, porque estorba el carro del cierre. Entonces ahí ya lo bajé y puedo terminar cosiendo. Como al del otro lado me salí 2 milímetros, de este también me salgo 2 milímetros, como quien dice que de aquí arriba voy a estar agarrando 1.2 y remato. Ya que forré ambos lados del cierre, ahora voy a cambiar mi pie o mi prensatelas y voy a poner el pie que trae las máquinas. Voy a poner el normal. Ya coloqué mi pie, el normal, lo centro, que quede bien centradito. Ahí está. Entonces ahora voy a agarrar de esta forma mi falda. Este es mi forro, este es mi tela. Este es mi forro, este es mi tela. Bueno, yo siempre me gusta coser con mi tela hacia arriba y mi forro hacia abajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a cargar mis costuras hacia mi forro de esta forma y con mi tela voy a abrazar los dientes del cierre. Entonces esto me va a quedar de esta forma, ¿sí? Lo vuelvo a hacer. Lo tengo abierto, cargo todas mis costuras hacia el lado de mi forro y abrazo. Y voy a coser todo mi cintura a 1 centímetro. Ahí lo tengo. Ahí rematé. Me voy a costados. Voy a cazar costuritas. Si encuentro hilos los corto. Cazando costuritas. Ahí, ya vieron, bien cazadito. Y me puedo apoyar de un alfiler. De esta forma es como voy a coser todo el ruedo de mi cintura y estoy uniendo ya forro con tela, chicos. Forro con tela a 1 centímetro. Recuerden que cuando se hizo el patrón hicimos costuras de 1 centímetro. Me voy al otro costado, cazo costuritas, me apoyo de un alfiler y voy a coser la cintura del delantero. Empato bien mis costuritas.
Recuerden ir deshilando conforme vamos cosiendo. Es que mi tela se deshila demasiado, entonces conforme al manejo de mi tela se va deshilando. Aquí vuelvo a lo mismo. Este es mi forro, esta es mi tela. Cargo mis costuras hacia mi forro y voy a abrazar con mi tela. Esta forma de abrazar el cierre con mi tela me va a ayudar a que mi cierre ya terminado voltee perfectamente hacia el revés y me quede muy bonito. Ahí ya terminé. Entonces, ya que terminamos, vamos a hacer un contrapespunte. ¿Qué es un contrapespunte? Es un pespunte en el cual yo voy a cargar, estas son las costuras de mi cintura, mis costuras hacia mi forro, y voy a hacer un pespunte en 16 sobre mi forro, agarrando mi costura con mi forro, y mi pespunte me va a quedar aquí. Entonces, por lo tanto, voy a poner mi pie de un 16, el del lado izquierdo, por favor. Ahí ya cambié mi pie y voy a coser sobre mi lado derecho. Este es mi forro, este es mi tela. Entonces, para que me comprendan, este es mi cierre, mi forro y mi tela. Voy a cargar mis piezas hacia mi forro con todo y costura. Ahí lo voy a apoyar y desde donde me permite entrar, chicos. No voy a forzar, es un pespunte de carga, sí, porque voy a estar cargando mi costura hacia mi forro y el pespunte me va a caer sobre mi forro, y eso me va a permitir a que cuando yo voltee mi prenda al derecho, mi costura se sostenga sobre mi forro y me caiga muy bonito por el derecho, ¿sí? Entonces ahí le hago buen rematito. Como pusimos el pie de un 16 compensado, mi patita va a ir sobre mi costura, la que se mueve, la que tiene movimiento. Entonces al mismo tiempo me va a servir como guía para irme súper derechita. Al momento que voy acomodando mis telas, voy empujando mi costura hacia mi forro. Entonces toda mi cintura le voy a hacer pespunte a un 16 o contrapespunte. No se les olvide ir cargando sus costuras hacia el forro. Miren, nos va quedando de esta forma, y por el revés, ahí está, estamos sujetando costura sobre el forro. Como pueden ir observando, me están casando perfectamente bien mis líneas, tanto de la vista con mi tela. Por eso cuando cortamos era muy importante casar, porque entre más casemos nuestro diseño de nuestra tela, se nos va a ver más bonita nuestra prenda. En este caso son líneas, pueden ser cuadros, pero luce mucho más bonita nuestra prenda y más fina cuando casamos el diseño de nuestra tela. Entonces ahí ya estoy llegando a mi otro extremo, como pueden observar, hasta donde me lo permita, sin forzar mi tela. Ahí llego y remato. Sacamos con mucho cuidado para no romper nuestra tela y cortamos. Y así nos quedó por el lado del revés y por el lado del derecho. Ahora vamos a voltear nuestro cierre. Yo meto la mano aquí. ¿Qué voy a hacer? Primeramente voy a deshilar perfectamente bien esto, mi tela, mi forro. Voy a voltear mi costura hacia el forro, la sostengo, me voy por el derecho sin soltarlo, ahí está, y saco la puntita. ¿Y ya vieron? En automático, esos 2 milímetros con los que abrazamos el cierre hace que mi cierre me quede del lado del revés y del lado derecho me quede sumamente limpio. Así es que aunque esté abierto mi cierre, aunque no lo haya subido, se ve invisible
porque solo se ven los dientes del cierre. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Vamos a meter la mano a colocar, sirve que deshilamos. Vamos deshilando. Ahí está, este es mi cierre. Volteo mi costura hacia el forro, lo sostengo, no lo suelto. Ahí está, lo sostengo con esta mano para sacar y voltear mis telas, y ahí me queda perfectamente bien. Vamos a subir el cierre. Ahí está. Quitamos hilitos que se nos lleguen a atravesar. Subimos el cierre. Entonces, como pueden ver, mi cierre no se nota, chicos. Este es mi derecho y este es mi revés. Me queda bien limpiecito, bien casaditas mi forro. Ya vieron, se ve una falda muy limpio, muy en limpio. Esto es la parte de mi cintura. Vamos a deshilar bien. Y esta es la parte de mi ruedo. Mis dobladillos, ambos en limpio, muy bonito. Mis costados, recuerden que cuando cortamos les dije que íbamos a casar perfectamente bien nuestras líneas. Por lo regular, cuando se casa una prenda, se casa de abajo hacia arriba. Si es pantalón, si es falda, de abajo hacia arriba. Igual si es blusa, saco, cualquier prenda es de la cintura hacia arriba. ¿Por qué, chicos? Porque nuestras prendas van variando un poquito en nuestra cadera. Abre un poco y ya van variando nuestro diseño de nuestra tela. En este caso, nuestras líneas variaron y ya se van desempatando. Pero a partir de, si se fijan, del café o de la mitad del rojo, ya nos va casando perfectamente bien de ambos lados. ¿Ya vieron? Nos va casando y se ve mucho mejor nuestras faldas, lo mejor casadito posible. Entonces, igual en sacos, igual en blusas, nos casa del ruedo de la cintura hacia arriba, porque donde vamos a ya exactamente llegando a la sisa, se nos van desempatando por el busto, por la sisa. Entonces ya no nos empata nuestro diseño. Bueno, chicos, entonces vamos a deshilar bien y vamos a planchar perfectamente bien nuestra falda y la vamos a ver terminada. Planchamos perfectamente bien por el revés. Ahí está. Ahorita ya nada más una ligera pasadita. Bueno, esta tela sí se presta para pasarle por el derecho. Hay telas que no, porque se brillan. Esta tiene bastante algodón y nos lo permite. Ahí la tenemos. Ya nada más es darle una pequeña pasadita. Recuerden que estuvimos planchando conforme fuimos cosiendo. Así quedó la falda. Por el lado del revés les voy a pasar los detalles. Aquí es pues, mi ruedo de la cintura, la vista, el forrado del cierre. Como pueden observar, todo queda sumamente limpio. Los dobladillos, este es mi revés con revés, y queda muy limpia. Aquí es donde decía costuras abiertas y no hace tanto bulto porque aquí va el cierre. Costaditos, costuras cerradas en forro, costuras abiertas en tela. La voy a voltear y se las voy a enseñar cómo queda por el derecho. Esta es por el derecho. Mi tela principal es 100% algodón. Mi forrito es 60 algodón, 40 poliéster. Ese es el frente. Lo voy a voltear por el trasero.
Ahí está, por el lado trasero, tanto que no se nota el cierre. Ahí está su cierre invisible. Como les dije, solo se nota la gotita. Entonces ahí está, es una falda primavera-verano y luce muy bonita. Ya les estaremos compartiendo las fotitos, cómo se ve puesta. Pues eso es todo, chicos, espero les haya gustado la confección de la falda paso a paso. Si así fue, denle dedito arriba y suscríbanse para que les dé notificación por próximos videos. Recuerden, nos esperamos en Patronando con Auro y Confeccionando con Ceci. Tengan lindos días. Gracias.